Vamos a seguir entonces con la sesión. Ahora vamos a recibir al señor Rodrigo Gutiérrez de la corporación CIEDES, quien expondrá sobre el rol del Estado y los privados en la provisión de derechos. Bienvenido, don Rodrigo. Le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas quienes integran esta Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Les agradezco haber aceptado nuestra solicitud de audiencia a esta comisión. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, soy gerente general de CIEDES, es una corporación privada sin fines de lucro, dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción. Nuestra misión es contribuir a agregar valor a las políticas públicas en seguridad social. Quisiera decir que somos una entidad que desarrolla su labor en forma independiente, con criterios técnicos y en forma autofinanciada, para lo cual prestamos servicios de consultoría y capacitación en nuestros temas de especialidad. Nuestra presentación estará referida al rol del Estado y de los privados en la provisión de derechos sociales. En efecto, el anteproyecto de texto constitucional propone la consagración de diversos derechos sociales y su desarrollo progresivo en diversos ámbitos y se incorpora entre ellos a la seguridad social. En general, nos parece que el reconocimiento de los derechos sociales a nivel constitucional constituye un avance histórico, pero que a su vez es consecuencia natural del proceso de desarrollo económico y social del país y de la búsqueda de un equilibrio entre las aspiraciones ciudadanas y las capacidades que la propia sociedad tiene para satisfacerlas. Entendemos que los derechos sociales entonces se constituyen en garantías constitucionales que deben cumplirse en su sentido más fundamental y que por tanto deben adquirir forma material y ser exigibles. Así, nos parece que nuestro desafío como sociedad es cómo somos capaces de asegurar aquella materialidad, proporcionando certidumbre a las personas respecto al acceso concreto y tangible a prestaciones que tienen impacto en su calidad de vida y bienestar, más que simplemente constituir declaraciones retóricas que no tengan contrapartida con la realidad. Entonces, para entrar en esta discusión sobre cómo somos capaces de hacernos cargo de este desafío, quisiera primero señalar que existen múltiples aproximaciones a esta problemática y que en los hechos somos testigos de diversas miradas, visiones políticas e ideologías que habitualmente se enfrentan en esta materia. En estas visiones hay algunas que le entregan al Estado o a los privados roles preponderantes. En el medio, por cierto, está la provisión mixta de los derechos sociales. Propongo, entonces, enfrentar esta discusión sin prejuicios, sin paradigmas, buscando encontrar una solución alcanzable, concreta y práctica, teniendo presentes criterios tales como calidad y oportunidad de las prestaciones, eficacia, eficiencia y transparencia. En definitiva, lo que buscamos y debemos buscar es entregar a las personas certezas para mejorar su bienestar y la confianza y tranquilidad necesarias para enfrentar las diversas contingencias a las cuales se ven expuestas en la vida. Me refiero a la vejez, la invalidez, la discapacidad, la muerte, las enfermedades, los accidentes y enfermedades profesionales, el desempleo, la maternidad, la paternidad, entre otras contingencias. Pues bien, para enfrentar estas contingencias, los países han desarrollado sistemas de seguridad social, y esto hace más de 100 años. Es posible encontrar en el mundo diversos modelos y fórmulas que responden a múltiples motivaciones, enfoques, visiones ideológicas, tradiciones culturales, momentos del tiempo, entre otras cosas. En Chile, nuestro sistema de seguridad social posee una tradición de complementariedad público-privada que se ha manifestado en esquemas de provisión mixta de prestaciones de seguridad social, configurando distintos subsistemas para cada una de estas contingencias. Y esto ya hace varias décadas. Pensamos que el anteproyecto de texto constitucional reconoce esta realidad, al señalar que el Estado deberá garantizar el acceso a prestaciones básicas y uniformes y que podrán ser otorgadas por instituciones públicas o privadas. En concreto, el enfoque del proyecto constitucional es el de la provisión mixta de las prestaciones, lo cual nos parece correcto. Entonces, permítanme argumentar a favor de la provisión mixta
de Derechos Sociales, desarrollando algunos conceptos y mostrando también algunas evidencias basadas en la realidad de nuestro país. En pensiones, nuestro país posee un sistema de provisión mixta. Por una parte, el pilar no contributivo es de responsabilidad del Estado y la provisión de sus prestaciones le corresponde al Instituto de Previsión Social. Por otra, el pilar contributivo considera la administración privada de ahorros de los trabajadores, cuya gestión corresponde a las administradoras de fondos de pensiones. También participan las compañías de seguro para el pago de pensiones bajo la modalidad de rentas vitalicias. También vinculado al sistema de pensiones existe el seguro de invalidez y sobrevivencia, que también corresponde a un seguro privado adjudicado mediante un proceso competitivo de licitación pública. En materia de desempleo, los trabajadores cuentan con un seguro de cesantía, cuya administración también recae en un seguro privado adjudicado mediante licitación pública competitiva. Me refiero a la administradora de fondos de cesantía. En salud, nuestro país también cuenta con un sistema de provisión mixta, tanto en aseguramiento como a nivel de prestaciones. En el lado del aseguramiento conocemos al Fondo Nacional de Salud, FONASA, y las instituciones de salud previsional, ISAPRE. Y por el lado de las prestaciones, por cierto, existe la red pública de salud, integrada por servicios de salud a lo largo de todo el país y múltiples prestadores privados de salud que se despliegan en todo el territorio nacional. En seguridad y salud laboral también existe provisión mixta. Por una parte están las mutualidades de empleadores, organismos sin fines de lucro, y por otra parte el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, que participan como organismos administradores del Seguro Social de Accidentes y Enfermedades Profesionales. En síntesis, la realidad chilena expone evidencia concreta de provisión mixta de prestaciones de seguridad social por parte de distintos actores públicos y privados que coexisten bajo arreglos institucionales y normativos que además están sujetos a la regulación y fiscalización del Estado a través de instituciones especializadas como lo son la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social. Evidentemente, nuestro sistema de seguridad social posee fortalezas, pero también posee debilidades y, por cierto, tenemos el deber de perfeccionarlo. De ahí la relevancia de avanzar en las reformas legales pendientes hace tanto tiempo en salud o en pensiones. Sin embargo, esto no significa, a nuestro juicio, que estas mejoras implican o deban implicar cambios radicales o paradigmáticos. Pensamos más bien que deben plantearse reformas que sigan una lógica de mejoras incrementales. ¿Por qué es importante decir esto? Porque, en mi opinión, nuestra institucionalidad es perfectible, porque también podría no serlo, y en virtud de aquello podríamos entonces, o alguien plantear, de que el Estado debiera tener un rol más relevante. En efecto, un sector de nuestra política cree o pretende que el Estado sea quien provea los derechos sociales, respecto de lo cual nosotros debemos, no sino más que advertir su inconveniencia. Y esto lo digo por múltiples razones. Primero, la provisión estatal de derechos sociales por sí sola nos parece que implicaría el riesgo de pérdida de calidad y oportunidad de las prestaciones. Segundo, existe pérdida de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Tercero, está el riesgo de captura política en la administración de prestaciones que involucran una gran cantidad de recursos públicos. Cuarto, el riesgo de fallas en la implementación de procesos y tecnologías capaces de soportar operaciones a gran escala, que requieren conocimiento, experiencia, que además suponen una curva de aprendizaje que no resulta trivial, que además requiere de tiempo y humildad y que no admite mucho margen de error. Sabemos que el Estado enfrenta una brecha y un desafío pendiente por mejorar la gestión pública y la armonización del Estado, y las demandas por modernizar el Estado han retomado especial vigencia en el último tiempo. Un ejercicio de proyección contrafactual no nos permite proyectar un escenario demasiado favorable sin imaginar un alto riesgo, dada la evidencia reciente. Lo anterior, sin embargo, no significa que todo deba ser provisto por privados, como otro sector político tal vez pudiera pensar que es mejor. La provisión privada igualmente conlleva riesgos que deben ser adecuadamente mitigados y controlados. Por ejemplo, debería supervisarse el correcto uso de los recursos públicos, el cumplimiento de estándares de gestión tanto en calidad de servicio como oportunidad de las prestaciones para los usuarios, también la conformación y conducta transparente de sus gobiernos corporativos, entre otras materias.
Dicho lo anterior, entonces, ¿cuál podría ser la mejor respuesta institucional para nuestro país que nos aproxime a un adecuado equilibrio pragmático que permita cumplir la promesa constitucional respecto a los derechos sociales? Nos parece que la respuesta está en el principio de colaboración público-privada, la tradición de nuestras instituciones y también la adecuada definición de roles por parte del Estado y los privados. Quiero decir entonces que el Estado o los privados por sí solos no son los llamados a responder a esta demanda. Creemos que el Estado sí tiene el deber fundamental e ineludible de propender al bien común y de garantizar el derecho de acceso a la seguridad social, pero que ello no debe entenderse como que le corresponde un rol exclusivo y excluyente en la provisión de sus prestaciones. Por el contrario, pensamos que en la provisión de prestaciones sí pueden participar privados y que ello puede implicar mejores servicios para las personas complementando la labor del Estado. Nos parece que, tratándose de derechos sociales, el Estado debe garantizar y, por lo tanto, le corresponde, por esencia, un rol de fiscalización, regulación en el otorgamiento de las pensiones, de las prestaciones, resguardando el acceso igualitario por parte de las personas. Dicho eso, la provisión de las prestaciones podría ser realizada entonces por instituciones privadas y eventualmente también por instituciones públicas, en la medida que se configuren las mismas reglas para ambas y que la provisión mixta de prestaciones se traduzca en beneficios para las personas, que podrían emanar de, por ejemplo, una mayor competencia por parte de las entidades, que se traduzca en mejor servicio y menores costos, una mayor libertad de elegir por parte de las personas y, tercero, una mayor legitimidad política y social, que nos parece fundamental. Sin perjuicio de lo anterior, podrán existir algunos casos en los cuales sea conveniente contar con proveedores únicos, preferentemente privados, que sean seleccionados mediante procesos competitivos de licitación pública, transparentes y que permitan la provisión eficiente de las prestaciones sociales. En síntesis, y para terminar, nuestro pensamiento se resume en lo siguiente. Primero, valoramos la incorporación de las prestaciones de seguridad social como derechos sociales. Segundo, entendemos que al Estado le corresponde la obligación de garantizar el acceso igualitario a los derechos sociales por parte de las personas. Tercero, no debe entenderse que en el cumplimiento de esta obligación el Estado debe cumplir un rol exclusivo y excluyente en la provisión de derechos sociales, sino que por el contrario deberá velar porque su otorgamiento permita cumplir con el fin último, ¿cuál es? Proporcionar certezas para un mejor vivir de las personas. Cuarto, al Estado le corresponde un rol ineludible en la regulación y fiscalización de las instituciones privadas y o públicas que participen en la seguridad social. Y, finalmente, los privados podrán participar en la provisión de derechos sociales cumpliendo las normas que el Estado establezca, sometiéndose a la regulación y fiscalización correspondiente. Y, finalmente, el Estado podrá participar también de la provisión de derechos sociales en la medida que esto contribuya a lo principal y a los criterios que señalé al comienzo. Es decir, contribuir a mejorar la calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y transparencia de las prestaciones en materia de derechos sociales. Finalmente, dicho todo lo anterior, presidente, nos parece que lo señalado en el anteproyecto de Constitución Política de la República, en su artículo 27, es suficiente para permitir el desarrollo de la seguridad social en Chile, reconociendo que, de todos modos, es necesario avanzar en urgentes e importantes reformas legales que permitan introducir las mejoras que la ciudadanía está demandando. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a don Rodrigo Gutiérrez por su interesante exposición. No sé si tenemos la exposición de don Rodrigo para después mandársela a los... Si la puede dejar para después enviársela a los señores consejeros. Voy a ofrecer la palabra a las consejeras y consejeros para que hagan sus preguntas u opiniones. La consejera Nancy Márquez. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio agradecer la presentación de don Rodrigo de CIEDES, ¿es la verdad? CIEDES, así es la... CIEDES. Sí, perfecto.
Muchas gracias por la presentación, porque bueno, viene claramente a exponernos algo que ya hay un acuerdo, ¿no? Respecto a la provisión de los derechos sociales. Esta es mixta, ¿no? Es de parte del Estado y también de parte de privados. Y lo que más me gustó de su presentación es que justamente usted también pone un tema que es importante, es decir, que cuando la provisión de los derechos sociales es por parte del mundo privado, tampoco está garantizado el nivel, ¿no? Creo que hay como cierto imaginario respecto de cuando la provisión es estatal o es del mundo privado, hay como una diferencia de calidad, ¿no? Yo creo que hay matices ahí y agradezco que usted también ponga ese matiz acá, porque justamente hay que regular ambos mundos. El que la provisión sea de un lado o de otro, hay que dar unos mínimos estándares, ¿no? Que para eso tenemos que ponernos de acuerdo, pero claramente es un tema también, y agradezco ese punto que hizo acá en su presentación, justamente para que vayamos deconstruyendo estos imaginarios para poder construir un mejor país. Eso. Muchas gracias a don Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, consejera Nancy Márquez. ¿Alguna otra pregunta? La verdad es que don Rodrigo nos dejó bastante clara su posición. ¿Quiere hacer una? Consejera Karen Araya. Sí, solo hacerle una consulta, bueno, agradecer por supuesto su exposición. Lo que yo entendí es que usted estaría de acuerdo con lo que señala en el anteproyecto con respecto al derecho a la seguridad social. Por lo tanto, usted es partidario que nosotros mantengamos ese artículo de norma tal como está, ¿cierto? Yo creo que eso, solo eso, y nada, darle las gracias por la gran mayoría de los expositores y de las expositoras vienen y nos hacen algunas sugerencias, pero quería tener claridad de cuál es su postura. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, consejera Márquez. Araya. Karen Araya. Señora Karen Araya. Consejero Jorge Osandón. Muchas gracias, señor presidente, y bueno, como todos los días, buenos días a todos. Y agradecer también al invitado por la presentación que hizo, la verdad que fue bastante clara y bien esquemática en cada punto que desarrolló. Pero preguntarle a ver si podría profundizar un poco más respecto a asuntos ligados a la seguridad social, y si su presentación solamente se enfocó en la prestación misma de algunos derechos, por ejemplo, salud o pensiones, o bien también abarca, por ejemplo, en el caso de la salud, el financiamiento del mismo, que no necesariamente está ligado a la prestación. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quedó clara la pregunta o no? No, que en definitiva, a ver, señor presidente, su presentación apuntó a efectivamente la necesidad de una colaboración pública o privada en la prestación de los distintos derechos que consagra la Constitución, ¿cierto? Y en ese entendido hay ciertos derechos que efectivamente son más visibles en cuanto a la prestación, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿ya? Pero el derecho a la salud, como está escrito en el anteproyecto, pareciera que deja de lado o no da certeza en cuanto al financiamiento, cómo es el modelo de seguro que podría estar ligado a la prestación misma de ese derecho, ¿ya? Bajo su presentación, ¿usted considera que el aseguramiento o el financiamiento de la salud debería estar radicado únicamente en un solo ente, por ejemplo el estatal, o bien, por lo que entendí la presentación, es vital que también participen actores privados en ese derecho, ¿cierto? Esa es mi pregunta, señor presidente. Ahí se entendió perfectamente. Bien, le damos la palabra a don Rodrigo Gutiérrez para contestar las preguntas y hacer los comentarios que estime. Muchas gracias, presidente. Sí, primero referirme al comentario de la consejera Nancy Márquez. Sí, quizá reflexionar y profundizar un poquito en la idea de los derechos sociales. Yo dije al comienzo, nos parece evidentemente un avance histórico que estos derechos sociales tengan un reconocimiento de carácter constitucional, porque en definitiva lo que trasunta a esto es la búsqueda de una garantía en el acceso a prestaciones de seguridad social que mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, más allá de las declaraciones que uno pueda hacer
Lo que importa finalmente es que estos derechos sean prestaciones o se materialicen prestaciones sociales que mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces, tan importante como hacer este reconocimiento constitucional, me parece más importante aún el hecho que efectivamente puedan adquirir forma concreta y tangible. De ahí la importancia entonces de que, habiendo llegado a acuerdos respecto del reconocimiento de derechos sociales y particularmente en materia de seguridad social, tanto o más importante es cómo somos capaces como sociedad de materializar ese desafío. Entendemos que hay una búsqueda de un equilibrio entre la satisfacción de aspiraciones sociales que se vienen desarrollando en la medida que el país se ha venido también desarrollando desde el punto de vista económico y social, con la posibilidad concreta, tangible también, que la propia sociedad y el Estado ha ido desarrollando para poder satisfacer estas demandas. Por eso es que la invitación es enfrentar ese desafío desde una perspectiva práctica, pragmática, como dije al comienzo, sin paradigmas, sin ataduras, y reconociendo algunos elementos que son la base de nuestra tradición, cual es, por ejemplo, la complementariedad público-privada y la provisión mixta que desde décadas existe en nuestro país. Existen múltiples ejemplos respecto de los cuales es posible dejar evidencia en torno a que la participación de privados ha significado un aporte en materia de seguridad social en Chile, y no solo en materia de seguridad social, sino que en múltiples otras materias. Eso es lo primero. Ahora, eso no significa, y con esto quiero conectar con la reflexión de la consejera Márquez, en torno a que esto no significa hacer una preferencia dogmática respecto de que lo privado es mejor que lo estatal o al revés. Más bien, como dije al comienzo, lo que nos importa es mejorar la calidad de vida de las personas, y eso lo podemos evaluar en función de la presencia de atributos como la calidad, es decir, que la prestación responde a la necesidad, la oportunidad, es que llega a tiempo de la necesidad, la eficacia, que es que permite cumplir el objetivo de la prestación, la eficiencia, que fue hecha de la mejor manera al menor costo, y también la transparencia, porque finalmente son atributos que permiten construir confianza en las instituciones y por lo tanto dotarlas de legitimidad política y social. Dicho eso, entonces luego la pregunta es en torno a los roles y al respecto señalar de que el rol del Estado, evidentemente en la búsqueda de garantizar estos derechos, sí le corresponde un rol ineludible, nos parece, en materia de regulación y fiscalización, más no necesariamente en la provisión. Y es ahí donde nosotros planteamos, por tanto, la posibilidad de contar con esta provisión mixta, es decir, que puedan ser entidades tanto públicas como privadas. Lo importante es que sea bajo las mismas reglas del juego, y lo importante es que, en definitiva, permitan el cumplimiento del objetivo último. Y en ese sentido, por lo tanto, nos parece que existe evidencia de que es algo que se puede hacer, pero reconociendo que es importante avanzar en un conjunto de reformas legales que hoy día están presentes en la agenda política, como es la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y una serie de otras reformas, pero que nos parece que son de orden legal y no necesariamente constitucional. Y de ahí entonces que doy el pase a la segunda respuesta que pretende responder la idea de la reflexión de la consejera Araya, Karen Araya, en torno a si en definitiva nosotros planteamos algún cambio en el texto de anteproyecto constitucional. Y al respecto uno podría sugerir cambios, añadiduras o cosas por el estilo, y más bien lo que nosotros hemos planteado es que a nosotros nos parece que el artículo al cual nosotros hemos hecho referencia, que es el artículo 27, nos parece un texto suficiente. Es decir, que lo que ha propuesto la comisión experta es un artículo, es una redacción suficiente para permitir el desarrollo de la seguridad social en Chile, reconociendo que es necesario avanzar en urgentes otras reformas de rango legal. Finalmente, respecto de la reflexión y pregunta del consejero Jorge Osandón,
Respecto de profundizar un poquito en los aspectos de ya más de detalle, podríamos decir, en términos de lo que son las configuraciones de los distintos sistemas, entendemos de que la seguridad social, y eso sí lo establece el artículo 27, podrá contener el pago de cotizaciones de carácter obligatorio que alimentan los distintos sistemas de seguridad social. Evidentemente, el sistema de pensiones tiene un componente contributivo, ¿verdad? Que va actualmente a un modelo de carácter de capitalización individual. Otros sistemas tienen contribuciones que van a alimentar, por ejemplo, en el caso del Seguro Social de Accidentes y Enfermedades Laborales, un seguro social. En el caso del aseguramiento de la salud, evidentemente hay un mecanismo de aseguramiento, una cotización que va al Seguro Público de Salud, FONASA, o las instituciones de salud previsional. Es decir, consideramos de que efectivamente uno puede configurar arreglos institucionales capaces de canalizar el pago de cotizaciones obligatorias para financiar o cofinanciar las prestaciones que en definitiva son las que van a permitir dar forma material a los derechos sociales a los cuales aspiramos ir, tal cual como lo establece también el texto de la Constitución, avanzando en su desarrollo progresivo. No sé, presidente, si con esto respondo las preguntas. Yo creo que están respondidas las preguntas. Le agradecemos a don Rodrigo Gutiérrez su exposición y también se la vamos a pedir para tenerla para entregársela a los distintos consejeros.